La historia del bosque tropical lluvioso. Explora la majestuosidad de los bosques tropicales, desde su evolución y la interacción humana hasta los desafíos de conservación que enfrentan en la actualidad. A través de este video, descubre cómo la deforestación y el cambio climático amenazan estos ecosistemas vitales, y cómo la innovación y la acción global ofrecen caminos hacia su protección y coexistencia sostenible. Capítulo 1. El amanecer de los bosques tropicales. Hace unos 66 millones de años, al finalizar la era mesozoica, el mundo atravesó una transformación monumental. El impacto catastrófico que llevó a la extinción de los dinosaurios marcó el inicio de la era cenozoica, una era que presenciaría el nacimiento y florecimiento de los bosques tropicales tal como los conocemos hoy. Este período, caracterizado por un clima cálido y húmedo, creó el escenario perfecto para el surgimiento de ecosistemas ricos y diversos. La atmósfera, cargada de CO2 y otros gases de efecto invernadero, generó temperaturas globales más elevadas, lo que, a su vez, incrementó las precipitaciones en varias regiones del planeta. A medida que el planeta se recuperaba de la devastación, la vida empezaba a abrirse camino en este nuevo mundo. Las primeras plantas, aprovechando el clima cálido y las abundantes precipitaciones, se multiplicaron rápidamente, formando densos y exuberantes bosques. Estos bosques primitivos estaban dominados por helechos gigantes y coníferas, pero con el paso del tiempo, las plantas con flores, angiospermas, comenzaron a diversificarse y eventualmente dominar el paisaje. La competencia por la luz solar en estos entornos densos impulsó una carrera evolutiva que llevó a la aparición de árboles más altos y una complejidad estructural sin precedentes en el dosel forestal. En este escenario, la fauna comenzó a evolucionar adaptaciones especializadas para sobrevivir en el rico, pero competitivo, ambiente de los bosques tropicales. Los insectos, en particular, desarrollaron relaciones simbióticas con las plantas, participando en la polinización y contribuyendo a la diversificación de ambas formas de vida. Mientras tanto, los primeros mamíferos, pequeños y en su mayoría nocturnos, encontraron en el suelo del bosque y en los estratos bajos del dosel un refugio lleno de recursos alimenticios y protección contra los depredadores. Capítulo 2. Biodiversidad sin paralelo. Los bosques tropicales, con su clima cálido y húmedo constante, se convirtieron en el escenario de una explosión de vida, albergando una biodiversidad sin paralelo en el planeta. Este capítulo se adentra en la riqueza de especies que caracteriza estos ecosistemas, explorando cómo la evolución y las complejas interacciones entre las formas de vida han tejido un mosaico vivo de extraordinaria diversidad. Dentro de este verdor interminable, cada centímetro del bosque palpita con vida. Las copas de los árboles, que forman un dosel tan denso que a menudo impide que la luz del sol alcance el suelo, son el hogar de orquídeas, bromelias y helechos que se aferran a las ramas en una lucha constante por la luz. Este estrato superior del bosque también sirve como refugio para aves de colores vibrantes, como los tucanes y loros, cuyos llamados resonantes son el alma de la selva. Insectos de formas y colores inimaginables juegan roles cruciales en la polinización y descomposición, mientras que las mariposas y colibríes actúan como artistas que dan vida a este lienzo natural con sus movimientos delicados y precisos. En el suelo del bosque, un mundo completamente diferente se desarrolla en la penumbra. Aquí, los grandes mamíferos como jaguares, tapires y numerosas especies de primates navegan a través de un laberinto de raíces y vegetación en descomposición, desempeñando roles esenciales en la dispersión de semillas y manteniendo el equilibrio de las poblaciones de presas y depredadores. Los hongos, por su parte, forman redes subterráneas que conectan a las plantas en una Internet forestal, permitiendo la comunicación y el intercambio de nutrientes esenciales para la supervivencia del bosque. Capítulo 3. Los primeros guardianes del bosque. Mucho antes de que los términos conservación y sostenibilidad
se integraran en nuestro vocabulario global, las comunidades indígenas habían forjado una relación profunda y respetuosa con los bosques tropicales. Estas comunidades, dispersas a través de las vastas y verdes extensiones de la tierra, entendieron intrínsecamente el valor y la interconexión de cada forma de vida dentro del bosque. Este capítulo explora cómo las prácticas y creencias de estas primeras civilizaciones pueden ofrecer lecciones valiosas para la conservación contemporánea. Las culturas indígenas, desde los Yanomamis de la Amazonía hasta los Dayak de Borneo, han vivido en armonía con los bosques tropicales durante milenios. Sus sociedades están profundamente entrelazadas con el ecosistema forestal, dependiendo de él no solo para sus necesidades materiales sino también espirituales. Las plantas y animales del bosque no son vistos simplemente como recursos a explotar, sino como compañeros vitales en la existencia humana, con los que comparten un destino común. El conocimiento tradicional de estas comunidades abarca desde técnicas de cultivo que enriquecen y preservan el suelo, hasta prácticas de caza y pesca que mantienen las poblaciones de especies en equilibrio. Por ejemplo, el sistema de chagras, practicado por muchas comunidades amazónicas, es un método de agricultura itinerante que imita la regeneración natural del bosque, permitiendo que las áreas cultivadas se recuperen y manteniendo la biodiversidad. Este enfoque contrasta marcadamente con las prácticas agrícolas intensivas que a menudo conducen a la deforestación y pérdida de biodiversidad. Capítulo 4. Rutas de conexión y comercio. Los bosques tropicales no solo han sido hogares para una asombrosa diversidad de vida, sino también escenarios clave en el desarrollo humano, facilitando la conexión y el comercio entre civilizaciones antiguas. Este capítulo explora cómo las antiguas rutas de comercio atravesaron estos espacios verdes, llevando consigo no solo bienes, sino también ideas, culturas y tecnologías que ayudaron a moldear el mundo. Las rutas comerciales en los bosques tropicales emergieron como venas vitales para el intercambio entre comunidades y civilizaciones. En el corazón de África, por ejemplo, senderos atravesaban la densa selva del Congo, conectando tribus y reinos ricos en recursos como oro, marfil y especias con el mundo exterior. Del mismo modo, en las Américas, los extensos bosques amazónicos y mesoamericanos vieron pasar a los mayas, aztecas e incas, quienes establecieron complejas redes de comercio que trascendían las barreras naturales, intercambiando cacao, plumas de quetzal, jade y maíz. Estas rutas no solo facilitaron el comercio de bienes tangibles, sino que también fueron conductos para la difusión de conocimientos y creencias. Los caminos del bosque tropical llevaron consigo lenguajes, sistemas de escritura, prácticas agrícolas y espirituales, creando un rico tapiz de intercambio cultural. En el sudeste asiático, los imperios como el de Srivijaya y Majapahit se extendieron a través de los bosques tropicales y a lo largo de las costas, utilizando las rutas marítimas y fluviales para establecer una red comercial que unía a Asia con el resto del mundo, intercambiando seda, especias y conocimientos en navegación y comercio. Capítulo 5. La era de la exploración. Durante los siglos XV al XVII, el mundo se embarcó en una era de exploración sin precedentes, impulsada por el deseo europeo de encontrar nuevas rutas comerciales y territorios. Los bosques tropicales del Nuevo Mundo, con su exuberante vegetación y misterio, se convirtieron en el foco de numerosas expediciones que buscaban riquezas, tierras para colonizar y almas para convertir. Este capítulo analiza cómo estas primeras exploraciones europeas desvelaron la existencia de estos ecosistemas a un mundo más amplio, marcando el inicio de un intercambio biológico global y una era de explotación y cambio que aún resuena en la actualidad. La llegada de Cristóbal Colón a las Américas en 1492 simbolizó el comienzo de esta era de exploración. A medida que los exploradores se aventuraban en el interior de estos nuevos continentes, se encontraron con vastos y densos bosques tropicales, hogar de una biodiversidad y culturas humanas que nunca habían imaginado. Estas tierras,
ricas en recursos naturales como el oro, la plata y especias exóticas, captaron rápidamente la atención de las potencias europeas, que vieron en ellas una oportunidad para expandir sus imperios y enriquecerse. Sin embargo, este encuentro no solo trajo consigo el descubrimiento de nuevas tierras, también inició un período de intercambio biológico que transformaría tanto al viejo como al nuevo mundo. Las expediciones europeas introdujeron en los bosques tropicales especies no nativas, como el ganado, el trigo y la caña de azúcar, mientras que de América llevaron a Europa cultivos revolucionarios como el maíz, las papas y el cacao, que se convertirían en elementos básicos de la dieta europea y mundial. Aunque el intercambio biológico tuvo efectos positivos en términos de diversificación de dietas y economías agrícolas, las consecuencias para los pueblos indígenas y los ecosistemas de los bosques tropicales fueron devastadoras. Las enfermedades traídas por los europeos, contra las cuales los nativos no tenían inmunidad, causaron la muerte de millones, diezmando poblaciones enteras y desestabilizando sociedades complejas. Además, la codicia por recursos naturales llevó a la explotación desmedida de los bosques, con la extracción de maderas preciosas y la imposición de sistemas agrícolas que alteraron profundamente los paisajes naturales. Capítulo 6. Colonización y explotación. La llegada de los colonizadores europeos a los bosques tropicales marcó el comienzo de una era de transformación profunda y a menudo destructiva para estos ecosistemas. Este capítulo se enfoca en el impacto de la colonización en los bosques tropicales, abordando la deforestación para la agricultura, la extracción de recursos y la implementación de la esclavitud como prácticas que no solo alteraron el paisaje natural, sino también las sociedades humanas que habían coexistido con estos bosques durante milenios. Con el establecimiento de colonias europeas, vastas áreas de bosque tropical fueron despejadas para dar paso a plantaciones de caña de azúcar, café y algodón, introduciendo un modelo agrícola intensivo que priorizaba la exportación por sobre la sostenibilidad ecológica. Esta transformación no solo redujo drásticamente la cobertura forestal, sino que también provocó la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y la alteración de los ciclos hidrológicos, con consecuencias a largo plazo para la capacidad de los ecosistemas para sustentar la vida. Además, la explotación de los recursos naturales fue una característica definitoria de este período. La búsqueda insaciable de maderas preciosas como la caoba y el ébano llevó a la tala indiscriminada de árboles centenarios, mientras que la extracción de minerales como el oro y el diamante degradó aún más los paisajes tropicales. Estas actividades no solo afectaron la salud de los bosques, sino que también desplazaron a comunidades indígenas y alteraron sus modos de vida tradicionales. La colonización también estuvo marcada por la imposición de la esclavitud como sistema de trabajo forzado. Millones de africanos fueron arrancados de sus hogares y transportados al Nuevo Mundo, donde fueron obligados a trabajar en las plantaciones bajo condiciones brutales. Esta práctica no solo constituye una de las mayores tragedias humanitarias de la historia, sino que también jugó un papel crucial en la configuración del paisaje de los bosques tropicales, ya que el trabajo esclavo fue fundamental para el mantenimiento de las plantaciones y la extracción de recursos. Capítulo 7. El siglo de la ciencia. Con el advenimiento del siglo XIX y principios del XX, la relación de la humanidad con los bosques tropicales entró en una nueva fase, marcada por un creciente interés científico y la exploración dedicada a comprender la complejidad de estos ecosistemas. Este período, conocido como el siglo de la ciencia, fue testigo de cómo naturalistas, exploradores y científicos se aventuraron en los corazones verdes del planeta, llevando a cabo estudios que ampliarían de manera significativa nuestro conocimiento sobre la biodiversidad, la ecología y los procesos evolutivos. Entre los contribuyentes más notables a este cuerpo de conocimiento estuvieron Alfred Russel Wallace y Charles Darwin, cuyas observaciones en bosques tropicales de América del Sur y el archipiélago malayo fueron fundamentales para el desarrollo de la teoría de la evolución por selección natural.
Wallace, en particular, es recordado por su trabajo en el archipiélago malayo, donde delineó lo que ahora se conoce como la línea de Wallace, una frontera que señala una demarcación clara entre las especies asiáticas y australianas, subrayando la riqueza y singularidad de la biodiversidad en los bosques tropicales. Durante este siglo, el colectivo científico empezó a catalogar la asombrosa diversidad de vida en los trópicos, describiendo miles de nuevas especies y documentando las intrincadas relaciones ecológicas que las sostenían. Estos esfuerzos no solo pusieron de relieve la complejidad de los ecosistemas tropicales, sino que también empezaron a señalar su fragilidad ante las crecientes presiones humanas. La deforestación, la explotación de recursos y el cambio climático emergieron como temas de preocupación entre la comunidad científica, quienes advirtieron sobre las consecuencias de perder estos ecosistemas vitales. Capítulo 8. La modernización y sus consecuencias. El siglo XX trajo consigo una era de modernización y desarrollo sin precedentes, marcada por el avance tecnológico y el crecimiento poblacional. Este periodo de transformación no dejó intactos a los bosques tropicales, enfrentándolos a nuevos y acelerados niveles de explotación y degradación. Este capítulo examina el impacto del desarrollo del siglo XX en estos ecosistemas vitales, incluyendo la expansión agrícola, la extracción de petróleo y minería, y cómo estos factores han acelerado la deforestación y la pérdida de hábitat. La demanda creciente de alimentos y materias primas impulsó una expansión agrícola masiva, a menudo a costa de los bosques tropicales. La introducción de la agricultura industrializada, junto con el desarrollo de nuevas tecnologías de cultivo y maquinaria, permitió la conversión de vastas áreas de bosque en monocultivos de soja, palma aceitera y otros cultivos comerciales. Aunque estos desarrollos agrícolas contribuyeron significativamente a la economía global, también dieron como resultado la pérdida extensa de biodiversidad y cambios drásticos en la estructura y función de los ecosistemas. Paralelamente, la búsqueda de recursos energéticos llevó a la exploración y explotación de petróleo y gas en algunos de los bosques más remotos y biodiversos del mundo. La extracción de estos recursos no solo implicó la deforestación directa, sino que también contaminó ríos y suelos, afectando tanto a la vida silvestre como a las comunidades indígenas dependientes de estos entornos naturales. De manera similar, la minería a gran escala de minerales como el oro, el cobre y el coltán ha devastado áreas extensas, dejando tras de sí paisajes erosionados y ecosistemas acuáticos contaminados. La modernización también trajo consigo infraestructuras de gran escala, como represas hidroeléctricas, carreteras y urbanizaciones, fragmentando hábitats y alterando patrones de migración y dispersión de especies. Estas intervenciones han reducido la conectividad ecológica y han incrementado la vulnerabilidad de los bosques tropicales a los incendios, las plagas y otras amenazas. Capítulo 9. Movimientos de conservación. A medida que el siglo XX avanzaba y los impactos de la modernización se hacían cada vez más evidentes en los bosques tropicales, emergió un nuevo capítulo en la relación de la humanidad con estos ecosistemas, el nacimiento y desarrollo de los movimientos de conservación. Estos esfuerzos, tanto a nivel local como global, han buscado frenar la pérdida de biodiversidad y proteger estos hábitats cruciales de las amenazas continuas. Este capítulo destaca las iniciativas de conservación que han marcado las últimas décadas, resaltando el papel de organizaciones internacionales, gobiernos, comunidades indígenas y la sociedad civil en la protección de los bosques tropicales. Los movimientos de conservación han adoptado diversas formas, desde la creación de parques nacionales y reservas de biosfera hasta campañas de sensibilización y litigios ambientales. Una de las piedras angulares de estos esfuerzos ha sido el establecimiento de áreas protegidas, diseñadas para conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Ejemplos destacados incluyen el Parque Nacional Yasuní en Ecuador, el Parque Nacional Corcovado en Costa Rica y el Parque Nacional Taman Negara en Malasia,
cada uno representando bastiones de biodiversidad tropical protegida. Paralelamente, el reconocimiento del papel vital que desempeñan las comunidades indígenas en la conservación de los bosques tropicales ha llevado a iniciativas innovadoras que combinan la protección del medio ambiente con la promoción de los derechos territoriales indígenas. Programas como REDD+, reduciendo las emisiones de la deforestación y la degradación forestal, buscan incentivar la conservación forestal a través de mecanismos financieros que reconozcan el papel de las comunidades locales e indígenas en el manejo sostenible de los bosques. En el ámbito internacional, organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y Conservation International han desempeñado roles cruciales en la movilización de recursos, la concienciación y la implementación de proyectos de conservación en todo el mundo. Estos esfuerzos se han complementado con acuerdos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, CDB, que ofrece un marco global para la protección de la biodiversidad. Capítulo 10. Desafíos actuales y futuros. En el umbral del siglo XXI, los bosques tropicales se encuentran en una encrucijada crítica, enfrentando desafíos sin precedentes que amenazan su existencia misma y la inmensa biodiversidad que albergan. Este capítulo se sumerge en los problemas contemporáneos que estos ecosistemas vitales enfrentan, incluido el cambio climático, la deforestación continuada y la pérdida de biodiversidad, al mismo tiempo que contempla las estrategias emergentes y la tecnología innovadora que ofrecen esperanza para su preservación y restauración. El cambio climático representa una amenaza existencial para los bosques tropicales, alterando los patrones de precipitación y aumentando la frecuencia e intensidad de los incendios forestales. Estos cambios no solo comprometen la supervivencia de las especies que dependen de condiciones climáticas específicas, sino que también amenazan con desestabilizar los servicios ecosistémicos cruciales que estos bosques proporcionan, como la regulación del clima global y el almacenamiento de carbono. La deforestación, impulsada por la expansión agrícola, la minería y la urbanización, sigue siendo un desafío formidable, reduciendo la cobertura forestal y fragmentando hábitats, lo que a su vez disminuye la resiliencia de los bosques al cambio climático y reduce su capacidad para albergar biodiversidad. A pesar de estos desafíos, hay motivos para la esperanza. Las iniciativas de reforestación y restauración ecológica están ganando terreno, utilizando técnicas avanzadas para revivir tierras degradadas y reconectar fragmentos de bosque. Proyectos como la Iniciativa de Restauración de Bosques del Atlántico en Brasil y el Corredor Biológico Mesoamericano están mostrando que es posible recuperar áreas significativas de bosque tropical, restaurando la biodiversidad y mejorando la calidad de vida de las comunidades locales. Para enfrentar efectivamente los desafíos actuales y futuros, se requiere un enfoque holístico que aborde las causas subyacentes de la degradación de los bosques tropicales. Esto incluye fomentar prácticas agrícolas sostenibles, fortalecer las políticas de conservación, promover un consumo responsable y garantizar que las comunidades locales e indígenas sean participantes activos y beneficiarios de la gestión forestal. El camino hacia la preservación de los bosques tropicales es complejo y lleno de desafíos, pero la colaboración global, la innovación y un compromiso renovado con la conservación pueden asegurar que estos ecosistemas, esenciales para la vida en la Tierra, perduren para las generaciones futuras.